lo que uno recibe por parte de la organización. Entonces, ¿por qué es importante preocuparnos por, no solamente por la salud, sino por el bienestar, por atender estas cuestiones que solamente por ser mexicanos y estar expuestos a experiencias adversas, a mucho estrés y a un año muy complicado? Pues primero porque es parte de la ética, ¿no? La ética es esta rama de la filosofía que estudia qué es lo correcto, qué es lo que está bien, ¿no? Y entonces está bien cuidar de quienes están a cargo de tu industria, ¿no? De quien está cuidando tu negocio, de quien está intentando proyectarte en un mercado y tratar de hacer cambios en este mundo, ¿no? También, pues es lo más inteligente tratar de tener a un grupo de colaboradores que estén saludables, porque vas a tenerlos durante mucho tiempo, porque vas a ahorrar. En Estados Unidos se ahorra en términos de la prima de seguros, pero acá vas a ahorrar en que van a estar en una jornada en donde van a poder desarrollar, ser productivos, ser eficientes, y que van a querer tomar las vacaciones cuando sea necesario, no van a generar gastos que tengan que ver con inasistencia o con que está uno en el trabajo, pero le toma a uno más tiempo hacer un trabajo, no rinde de la manera adecuada porque la mente, el cerebro, cuando tiene cuestiones que afectan su bienestar o que generan malestar emocional, pues le impide organizarse, le impide recordar, le impide estar motivada o motivado para perseguir las metas que buscamos como organización, ¿no? Y pues desde el 2015 se empezó a gestar, y a partir del 2018 se convierte en una ley, es una obligación por parte de todas las organizaciones cuidar del bienestar, de la salud mental de sus colaboradores, particularmente en temas relacionados con estrés, ¿no? Y con trauma y todo lo relacionado a algunas posiciones que implican labores, tareas que pueden empezar a quitarnos el sueño, empezar a generar algún tipo de violencia y que entonces, claro que impactan en nuestro desempeño laboral. Y pues porque cada vez estamos, como mexicanos, afortunadamente tenemos un gran número de organizaciones que son marcas o son firmas internacionales y que nos obligan, ¿no? Siempre la presión internacional nos obliga a que de manera global, esto es lo que ha demostrado el compromiso con que la organización no avanza sin que sus colaboradores avancen, mejoren, se desarrollen y estén contentos, ¿no? Y esto lo avala la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, qué dice la Organización Internacional del Trabajo sobre el estrés, pues ya tenemos algunas pistas, y si ustedes que nos están viendo ya sean psicólogos o ya sean colaboradores en alguna organización, pues podrían empezar a tomar un termómetro de cómo se encuentran, si realmente les decía yo, sienten que pertenecen, sienten que logran este balance, trabajo, familia, especialmente este año en donde tenemos que estar, yo ahorita estoy en mi recámara, en su casa, en un espacio chiquito, en donde al mismo tiempo a veces hay que revisar las tareas, hay que apagar la olla express, hay que tender la ropa. Entonces, ha sido un año en donde tenemos que sentirnos sí involucrados, alineados con los valores y con la misión de la organización, pero al mismo tiempo, pues hemos tenido que dedicar, y algunos de nosotros, a cuidar de un familiar o a cuidar de nuestra propia salud cuando hemos enfermado por COVID, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va pasando con cómo las relaciones laborales y con cómo nos sentimos que estamos en un lugar que promueve nuestra salud, que ha facilitado, que es más, funcionamos mejor haciendo esta cuestión híbrida de ir un día o dos al trabajo, o de quedarnos aquí en casa y seguir siendo productivos, eficientes, estar más descansados, ahorrar gasolina, ¿no? Etcétera. Y entonces, pues, ¿qué nos dice la norma sobre esta cuestión de los riesgos psicosociales? Que tenemos que hacer 3 tareas, y la charla de hoy va, me parece, muy dirigida a la primera tarea, ¿no? Tenemos que identificar que en cada una de las organizaciones tenemos algunos tipos de riesgos. Les digo, a mí me interesa mucho hablar de los trastornos de la ansiedad, el estrés, que es amiguísimo de la ansiedad, y también de cómo, pues este año ha sido la palabra que yo he usado más en mi práctica privada de consulta, es esta palabra de ser flexibles y de adaptarnos a los cambios. Y pues creo que nosotros hemos tenido que adaptarnos a la pandemia, a que hemos tenido que a veces prescindir de algunos colaboradores y de desarrollar uno o uno y medio puestos, ¿no? Y que entonces esto, por supuesto que va sumando factores que ponen en riesgo nuestra salud. Entonces,
pues, ¿qué es esto de educar a las personas y de intentar promover una cultura de salud, y particularmente de salud mental? Pues es que, por ejemplo, la Asociación de Psiquiatría Norteamericana habla de 3 pasos, ¿no? Así como en las escuelas, también en las organizaciones hay que intentar empezar por estrategias preventivas, estrategias de educar a los mandos medios, a los mandos altos, a los que son líderes en las organizaciones, de identificar qué es eso del estrés, ¿no? Puede parecer difícil, pero afortunadamente hay muchísimos años de trabajo y hay conceptos que incluso la psicología toma de la ingeniería y que puedan ayudar para que al menos primero conozcamos qué es eso del estrés para poder después ya sea identificarlo y después diseñar algún tipo de intervención universal para todos los colaboradores o intervenciones intensivas dirigidas a colaboradores que ya presentan señales de riesgo en donde no están teniendo este bienestar y en donde pueden estarla pasando mal y que ese malestar emocional, pues por supuesto que logra aterrizar en resultados que no son satisfactorios como organización. Entonces, a mí siempre me gusta presentarles este concepto de qué es el estrés, que como les decía, pues son 3 figuras en donde explica, a mí me parece que el primero, claramente me veo ahí, en donde por un lado quiero o he querido tener un buen desarrollo en este año, he querido ser, en mi caso, como profesora, como investigadora, he querido ser productiva, he querido tener un poco de tiempo para poder escribir, para poder seguir haciendo publicaciones, pero al mismo tiempo, pues soy una mujer en edad reproductiva o un poquito más tarde, en donde tengo 2 hijos pequeños, y entonces, ¿cómo cuando tú jalas, el estrés, me gusta este concepto de 2 fuerzas que jalan en direcciones opuestas a un colaborador que tiene esta vida personal, esta oportunidad de quedarse en casa y poder estar más presente en la crianza, en la familia, en donde a veces uno venía de visita a dormir todas las noches, pero también tiene o estamos en un momento de nuestra vida en donde estamos construyendo un patrimonio, en donde podemos tener la capacidad para hacer propuestas, proyectos interesantes, realmente lograr cambios en este mundo. Y entonces, pues, ¿qué es el estrés? 2 fuerzas como una liga que se revienta y casi siempre cuando estamos muy estresados por estas 2 grandes demandas, pues empezamos a sentir cuestiones, algunas alteraciones en nuestro cuerpo y que ya no estamos con ese bienestar que tendríamos que estar. A veces estamos en una organización en donde al contrario, nos sentimos apretados, sentimos que no estamos desarrollando al máximo nuestro potencial, nuestro talento. Puede ser que tengamos un mando o un líder que parece ser que nos sentimos un poco atrapados y que entonces eso también hace que sintamos algunos síntomas físicos y que no sea tan fácil levantarnos todas las mañanas, conectarnos a las reuniones, creer en este proyecto, apoyarlo, ¿no? Y pues por supuesto que todos, donde quieras que sea que ustedes colaboren en una organización, en una, nosotros estamos muy en contacto con fundaciones y sociedades civiles o sin fines de lucro que apoyan a poblaciones altamente vulnerables en una escuela, pues hay roces entre los colaboradores y entonces eso pues desgasta las relaciones y afecta este estado de bienestar. Entonces, pues, ¿qué se ha visto? Pues que desafortunadamente los niveles de estrés y este concepto del que se habló desde la psicología muy investigación básica con animales, con un biólogo que se llamaba Hans Selye, pues hablaba de esto que dice la norma, ¿no? De cómo pues cada organización ha tenido que ir adaptando en las últimas 3 décadas, ha sido increíble cómo hemos transitado de ser mucho más incorporados a la tecnología, a la digitalización, y que algunas organizaciones han podido resistir esta adaptación, esta manera de poder tener un pensamiento divergente que puede proponer cosas nuevas a partir de, para lo que fue creado inicialmente, y que puede detectar esta alarma de, por ejemplo, pensemos en Kodak, que hace 30 años era una marca muy bien posicionada y que ha tenido que replantearse. Ahora la industria automotriz tiene que replantearse todo hacia lo híbrido, ¿no? Las televisoras y todos los medios de comunicación, pues las plataformas han arrasado y con esta nueva forma de plantear cómo las personas acceden a los contenidos que ellos y ellas quieren y se acabaron la era de las telenovelas en México, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros y nuestras organizaciones, pues podemos vernos en este modelito gráfico en donde pues tenemos una señal de alarma, que en la pandemia tal vez muchas organizaciones que se dedicaban
al catering, a la alimentación, a los banquetes, han tenido que ofrecer otros servicios para poder subsistir, ¿no? Las dark kitchens ahora, en donde pues tienes un local y distribuyes comida, y de las crisis y de estos grandes talentos, y en México no somos la excepción, la creatividad, para poder generar de una crisis una oportunidad ante una fase de alarma, hemos logrado resistir, tenemos ya la oleada de optimismo con las vacunas, pero también pues el estar constantemente expuestos a tener que adaptarnos y tener que flexibilizar nuestro proyecto y tener que conciliar con las necesidades de nuestro mercado, de nuestro cliente, pues por supuesto que nos lleva al agotamiento. Lo que hacía Hans Selye era pues que aventaba o echaba unos ratones al agua helada, y pues todos hemos estado en una alberca de agua helada en donde lo que necesitamos agarrar la onda es que tenemos que movernos porque si no nos quedamos congelados, nos quedamos paralizados o pues nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin la organización porque ya no sabemos qué tenemos que aportar o qué podemos seguirle vendiendo a nuestros clientes. Entonces, pues cuando estamos en un año en donde nuestra organización se ha tenido que adaptar, nosotros nos hemos tenido que adaptar a trabajar desde casa o a tener que seguir yendo a trabajar con el riesgo todos los días de la exposición al virus, de que no sabemos cómo va a reaccionar nuestro sistema inmune, pues que no solamente ha habido una sola curva con este síndrome general de adaptación que ha puesto a prueba nuestro nivel normal de resistencia, sino que hemos pasado por esta curva muchas veces, pues llegamos bastante maltrechos al segundo semestre del 2021 y necesitamos de herramientas, ¿no? Para poder salir adelante. Y otro grande del que siempre me gusta hablar cuando empezamos con esta cuestión educativa y crear cultura de salud hacia qué es el bienestar y qué es el estrés, pues es este modelo en donde otro grande hablaba de cuando uno está muy estresado, pues generalmente hay dos tipos de respuestas y si ustedes piensan en su organización, probablemente hay un grupo de personas que son expertas para solucionar problemas y hay un grupo de personas que no funcionan bien ante las crisis, que les gusta más el control, les gusta la certidumbre, les gusta la organización, pero que afortunadamente todo esto puede aprenderse. Entonces, somos hábiles para poder, cuando tenemos una amenaza de vida o muerte, que puede ser amenaza de vida o muerte de nuestra organización, de luchar, de ser creativos, de intentar innovar, pero algunos de nosotros nos quedamos paralizados y otros les dan ganas de salir corriendo y entonces, ¿cómo podríamos aprender a través de identificar cuál es nuestro estilo de afrontamiento, cuáles son nuestros déficits y en dónde tendríamos que adquirir algunas habilidades? A mí siempre me gusta intentar aterrizar que el estrés se puede medir. Eh, Nos interesa que conozcan y que las organizaciones tuvieran alguna manera, que ya algunas lo tienen, de identificar marcadores biológicos y de cómo el estrés cambia, por ejemplo, algo muy sencillo como la temperatura. Esta es una imagen de una cámara que se llama termografía, en donde podemos ver claramente cómo cuando estamos muy emocionadas o muy emocionados, se refleja en algunos lugares de nuestro cuerpo. Les decía yo que la norma y el bienestar principalmente está pensando en generar emociones que provoquen o que causen o que estén asociados con el crecimiento y el desarrollo, pero pues también cuando estamos en nuestros trabajos, pues hay cosas que detonan, especialmente algunos puestos, enojo, en donde podemos ver aquí que lo que se calienta son los puños, porque el enojo es una emoción que sirve para defenderse, para cuando alguien está invadiendo nuestro territorio intentar poner límites, cuando estamos felices o cuando estamos yo creo que con altos niveles de bienestar, pues estamos calientitos, pero pues ¿qué se decía desde hace ya un buen número de años? Hace como 12 o 13 años se pronosticaba que justo este año que pasó iba a ser el año en donde la mayor cantidad de discapacidad laboral se iban a encontrar en esta figura azul de depresión, ¿no? Que íbamos a tener un gran número de colaboradores que iban a empezar no solamente a ausentarse o a rendir menos por padecer cuestiones tensionales, migraña, gastritis, colitis, sino porque iba a empezar la depresión como la hiedra a meterse en algunos de nosotros, que puede ser que tengamos algún factor hereditario, pero que es la posición en la que nos encontramos el detonador, esta cereza del pastel, que no causa, pero sí
nos pone en mayor riesgo y que entonces pues no iba a haber sistema de salud que aguantara el gasto que iba a implicar tener a ese número de colaboradores. Yo me he puesto a revisar últimamente algunos datos, como algunas empresas empezaron a observar de estos casos, no sé si lo han revisado, de estos casos que la Asociación de Psiquiatría Norteamericana tiene en la página dedicada a la salud laboral, casos de éxito. Entonces había una empresa en Estados Unidos en donde detectaron que al menos el 4% de sus colaboradores presentaba problemas de ansiedad y de consumo de sustancias y había que empezar a entrarle al tema, ¿no? Entonces, si tuviéramos no nada más el termómetro para el COVID, sino pudiéramos, desde que pasamos ese túnel de la entrada a nuestro trabajo, que identificaran quiénes de nosotros ya tenemos un marcador biológico de baja temperatura porque estamos empezando a coquetearle con sintomatología depresiva a partir de muchas cosas que nos han pasado, pero en particular de la pandemia, pues sería una oportunidad fantástica para poder detectar tempranamente y poder generar desde la organización condiciones para proteger a ese colaborador que no queremos que se vaya ni de este mundo ni de nuestra organización y queremos que esté mucho más en este estado de bienestar. Algunas posiciones lo que demandan de nuestros organismos y hay personas, les decía yo, que son muy buenas para resolver las crisis, pero el costo, pues claro que es muy alto. Yo tengo muchos años dando este ejemplo de un gato y es un ejemplo que retomé desde que Darwin fue a hacer un libro maravilloso cuando está en este barco estudiando el origen de las especies y entonces tiene muchos dibujos sobre cómo los animales expresan las emociones y cuando nosotros observamos lo que le pasa al gato cuando observa una amenaza de que están un depredador, pero para nosotros en el área organizacional puede ser una amenaza de que están bajando las ventas, de que hay un probable recorte de personal, de que está bajando el costo de la acción en la bolsa, ¿no? De que se está reconfigurando el mercado por muchas razones, de que baja la confianza en los consumidores, el gasto, pues por supuesto que podemos ver claramente cómo nuestro corazón empieza a latir de manera diferente, nuestro sistema nervioso central nos pone hipervigilantes y que algunos de nosotros en la pandemia pudimos haber estado muy alertas de poder perder nuestro empleo o poder, como en algunas empresas, por ejemplo las aerolíneas, de tener que negociar algún tipo de acuerdo con los colaboradores para que no tuvieran que liquidarlos, pero sí tuvieran que dejar de trabajar un buen tiempo o reducir su jornada de forma significativa y que entonces, pues claro que esto impacta el bolsillo y en algunos casos, les decía yo, cuando haya un componente hereditario, pues podría ser el desencadenante del debut de alguna cuestión relacionada con una enfermedad cardiovascular o con el problema de salud más importante en México, que es la regulación de la glucosa, ¿no? Entonces estamos teniendo una generación de jóvenes que somos más competitivos, que estamos mucho más horas en el trabajo, pero que estamos desarrollando estas enfermedades que antes pertenecían a la tercera edad en edades mucho más tempranas, ¿no? 40 o 50 años, cuanto antes la estadística era empezar hasta los 60 o 70. Y siempre me gusta, hablando de esta educación sobre salud, hablarles sobre lecturas que podrían empezar a realizar o si algunos de ustedes están en una organización que estuviera interesada en una capacitación, que nosotros, pues retomando lo que ha demostrado, les decía yo, tener evidencia, pues tenemos experiencia en poder hablarles del trabajo, por ejemplo, de Robert Sapolsky, que es un investigador de emérito de la Universidad de Stanford en California, en donde él estudia 40 años a un tipo muy particular de changos y la mitad del año estudiaba estudiantes. Entonces encuentra que las cebras tienen esta gran capacidad de que cuando van a ser devoradas por un depredador siguen corriendo hasta 3 kilómetros para eliminar el cortisol y todas las toxinas que generaron por el terror de que iban a morir y que nosotros pues seguimos con todo este cortisol, con todas nuestras toxinas sentados en nuestro Zoom, en nuestra computadora y que entonces podemos aprovechar para detectarnos a nosotros mismos y también para pensar qué podríamos, con base al riesgo que amerita la posición en la que nos encontramos, empezar a incorporar estrategias o impulsar o empezar a tener iniciativas para
que en nuestra organización se empiecen a hablar de estos temas, se nos empiece a entrenar no solamente en entender qué pasa con el estrés, hemos visto algunos marcadores, pero cuál sería este kit de herramientas que podríamos empezar a aprender y empezar a poner en práctica desde ya para que fuéramos más habilidosos como las cebras, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se ha visto? La Asociación de Psiquiatría Norteamericana habla de que el estrés excesivo, especialmente en el campo laboral, pues se ha demostrado que daña las estructuras y los circuitos claves del cerebro y que daña o reduce la capacidad para hacer frente al estrés futuro y pues hemos visto que los colaboradores más estresados tienen más riesgos para tener ansiedad de baja intensidad o depresión de baja intensidad, pero de una manera crónica. Pues que se ha visto, y también la norma se alinea con eso, que hay muchas personas que su puesto demanda que estén en contacto con imágenes, con historias, o que por que su trabajo así se los pide, que tienen que viajar o que tienen que exponerse de alguna manera a eventos a presenciar o a que vivan eventos violentos, asaltos, en donde podrían generar algo que se llama estrés postraumático. Y pues nada más y nada menos que en el entorno de la COVID-19, que el estrés de forma crónica en los colaboradores reduce el funcionamiento del sistema inmune, que es el que necesitamos especialmente alineado, ajustado, para estar en mejores condiciones de afrontar cuestiones de virus, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros, o si ustedes piensan en sus compañeros de equipo, cuando viene un proyecto, una entrega, una auditoría, empiezan a tener cuestiones de estas, ¿no? Gripes que no mejoran o pues muchas de las cosas que vemos son, yo decía un poco, dolor de cabeza crónico, problemas con los dentistas que nos tienen que recetar a todos nosotros, guardas, decía yo, cefalea, migraña, pero también pues los productos más anunciados en la televisión, en los noticieros de la mañana, que son los que vemos los que nos estamos preparando para ir a trabajar, pues tienen que ver con dolor, con inflamación, con cuestiones de la piel y con cuestiones gastrointestinales. Entonces son los productos que más se venden y que entonces la Asociación Americana de Psiquiatría habla de cómo el estilo de vida que tenemos, que no se acerca para nada al bienestar, incrementa la inflamación y que la depresión se ha demostrado que tiene un componente inflamatorio y que entonces estos son los medicamentos más vendidos y es la publicidad que más están buscando las organizaciones que promueven los spas, los masajes, ¿no? Porque justo lo estamos resintiendo todos y todas en nuestro cuerpo. Y bueno, hay un asunto de salud mental en donde se nota claramente que no están teniendo los colaboradores bienestar, que es en el incremento de consumo de sustancias. Muchas prácticas de cerrar ventas, cerrar acuerdos, contratos, entre, por ejemplo, la disciplina del derecho, tiene que ver con que está asociado con comidas, con consumo de alcohol, pero pues desafortunadamente vamos a empezar a observar que algunos colaboradores, como decía antes, no solamente van a empezar a generar consumo, sino van a generar dependencia y si nosotros tal vez intentamos identificar o hacer un tamizaje de cómo está el bienestar en nuestra organización, pues tal vez podemos creer que no hay mucho estrés ni mucha depresión, pero si preguntamos cómo está el nivel de consumo de sustancias por cada ocasión, pues tal vez ahí tendríamos una alarma que nos estaría indicando que nos urgen incorporar herramientas para mejorar el malestar emocional y que esos colaboradores que tienen un problema con el consumo de sustancias, pues van a tener problemas en el corto plazo. Entonces, pues, ¿qué podemos proponerles o cuál sería como un kit básico que ha demostrado que ayuda a que los colaboradores y los líderes y los mandos medios y bajos tengan yo diría un pronóstico mejor, una vida más larga en este planeta y en la organización, pues es los cambios en el estilo de vida, ¿no? En la pandemia nos ha puesto el reto de que los que vivimos en un departamento y no tenemos ni terraza ni jardín, tenemos que hacer un espacio para meditar, para brincar en un brincolín, para hacer yoga, para poner una cuerda, para caminar, para comprarnos unas pesas, porque, pues, como les decía, si somos como esas cebras que todos los días tenemos amenazas de vida o muerte laboral,
pues todos esos químicos tenemos que sacarlos de alguna manera y pues los datos internacionales dicen que en promedio hay una ganancia de hasta 8 kilos por cada uno de nosotros por el sedentarismo, ¿no? Y por toda la condición física que hemos perdido al estar guardados en casa. Entonces, pues el ejercicio y algunas organizaciones, pues cuando íbamos, hay muchos lugares donde podemos ver que ya hay un gimnasio o hay un acuerdo para poder pagar una cuota más accesible, pero no todos hemos logrado incorporar un estilo de vida sano que incorpore ejercicio, alimentación, lo menos procesada que sea posible, el sueño, que es lo que nos delata. Hay, por ejemplo, en Japón una investigación relacionada con cómo, como tenemos poco tiempo para nosotros a partir de la pandemia, pues entonces el único tiempo que tenemos es cuando todo el mundo está dormido y es ahí donde estamos pegados a las redes sociales para poder más o menos enterarnos de qué está pasando y que entonces le empezamos a robar horas a nuestro sueño y eso definitivamente impacta en la salud de nuestro cerebro. Y pues se ha incrementado el consumo de tabaco. Muchas personas que habían dejado de fumar han vuelto al tabaco y han incrementado su consumo de alcohol para intentar tolerar el estrés. Entonces, pues ¿por dónde deberíamos empezar? Algunas organizaciones ya lo incluían desde sus comedores, desde cambiar la forma en que las máquinas expendedoras de alimentos habían repensado qué teníamos que ofrecer, ¿no? a nuestro personal. Eh, También algunas organizaciones habían tenido algunas iniciativas relacionadas con mejorar las condiciones, por ejemplo, para mamás que están lactando, ¿no? De horarios especiales, etcétera. Entonces, cómo tendríamos que empezar a reflexionar qué ha pasado con nosotros en la pandemia, ¿no? Hemos dejado de hacer ejercicio, hemos descuidado nuestra alimentación, cómo está nuestro sueño, qué ha pasado con el consumo de sustancias. Y pues nada más platicarles muy brevemente de cómo ustedes y las organizaciones podrían recibir, conocer y detectar cuáles o quiénes de ustedes podrían beneficiarse de un entrenamiento, por ejemplo, ya muy puntual para manejo del estrés que involucre al menos otra de las dos estrategias que ha demostrado tener mucha evidencia, que son las técnicas de respiración y de relajación. Lo primero que hacemos los seres humanos cuando nos emocionamos mucho es que cambiamos la forma de respirar. Cuando lloramos o sollozamos, cuando nos carcajeamos, cuando nos asustamos, hiperventilamos y pues muchos amigos y conocidos cardiólogos tienen un gran número de personas que los consultan porque creen que es una cuestión o llegan al área de urgencias. Muchos amigos han llegado en domingo en la noche, que es cuando estamos, así como cuando estábamos pequeños preocupados por dónde está el uniforme que hay que hacer para mañana, pues también pasa en esta área organizacional, que la pasamos bastante bien el sábado, bastante bien el domingo hasta que viene la noche y tenemos que ir al día siguiente a trabajar y regresan estas presiones y llegan a urgencias con algo que se llama ataques de pánico, en donde afortunadamente no hay un problema cardiovascular, es una cuestión de ansiedad que se caracteriza por esta respiración entrecortada, muy agitada y que crea síntomas muy desagradables. En 15 minutos sientes que te mueres y que pues creo que todos tendríamos derecho a poder saber este tipo de estrategias que son muy sencillas de aprender y que han demostrado tener alta efectividad y que además ayudan a regular la presión arterial y que pudiéramos tener este entrenamiento para aprender a relajarnos, ¿no? Hay muchos materiales en los que pueden disponer de YouTube y que hay mucha evidencia de que las personas que toman al menos 5, 10 o 15 minutos entre un paciente y otro, entre un cliente y otro, entre una llamada y otra en un call center, los niveles de bienestar cambian significativamente simplemente con hacer una pausa y respirar para intentar recordarle al cuerpo que ya pasó la amenaza de la anterior llamada y estamos listos para la siguiente junta de Zoom, ¿no? Queremos compartirles que pues en esta búsqueda de esta charla sobre las herramientas, pues encontramos que hay muchísimos materiales depende de las necesidades de la organización en la que ustedes se encuentren. Mucho se escribió desde los 70 sobre el enojo y pues lo más reciente tiene que ver con esta nueva postura que fue creada un poco desde la psicología positiva, ¿no? No solamente hablar de patología, como habla un poco la norma, hablar de bienestar, hablar de inteligencia emocional, de resiliencia, de estar buscando cuáles son esas características que podemos promover entre nuestros colaboradores y que para cada una de estas podríamos profundizar
para poder adquirir habilidades dirigidos por especialistas. Ahora, es importante antes de terminar la charla decirles que hay un grupo de personas que con este kit básico que tal vez solamente es recordar, cambiar los estilos de vida, empezar a hacer algo de ejercicio físico, respiración, relajación, un contacto social significativo una vez a la semana es muy importante, pero también podemos ver que hay un grupo de personas que va a presentar síntomas que ya tienen más frecuencia y más intensidad, o sea, más días de la semana, casi siempre es una pregunta que hará un psiquiatra, de 7 días de la semana tienes más días malos que buenos, y que entonces, así como este cuadro del grito representa cómo alguien se siente muy desesperado, pues si tú o en la organización en la que tú colaboras puedes detectar que la frecuencia y la intensidad del malestar emocional supera por mucho al bienestar, pues tal vez sería momento de empezar a gestionar otro tipo de intervenciones que no solamente serían tener este pequeño kit de herramientas, porque cuando las personas, les decía yo, la depresión o la ansiedad se empieza a meter en el cerebro es como la hiedra y empezamos a ver al mundo de manera diferente, con desesperanza, y pues por supuesto que nos preocupa que el bienestar en este año está a la baja en muchas familias y que en el peor de los casos, pues también nos va a tocar, desafortunadamente, cuando viene una crisis económica, casi siempre viene una oleada de muertes por suicidio en varones. Entonces, tendríamos que estar muy atentos en que si tú detectas en ti mismo o en alguien que colabora contigo síntomas que ya son muy frecuentes de tristeza, de falta de energía. Uno a veces cree que la depresión es estar triste todo el tiempo, pero la depresión se mete de manera muy diferente, se mete a veces como irritabilidad, se mete como baja de energía o baja de motivación y tardan mucho tiempo las personas en darse cuenta que el hecho de que ya no tengan apetito, que empiecen a tener insomnio, que no empiecen a disfrutar de las cosas que antes disfrutaban, que estén más distraídos, que estén con más dificultades para tomar decisiones difíciles, eso entre 8 y a veces hasta 20 años tarda en detectarse que no ya nada más era un poquito de estrés, era síntomas de depresión y en algunos casos, les digo, puede presentarse el peor de los desenlaces y que tenemos la obligación de detectarlo a tiempo. Entonces, yo quisiera cerrar porque me interesa mucho escuchar sus preguntas, su opinión. Esta solamente es una charla muy introductoria sobre bienestar. Me gustaría cerrar mencionando estos 3 niveles de prevención que sugiere la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. Tenemos la responsabilidad de desarrollar políticas y prácticas en la organización. Primero, intentando capacitar a los líderes y a los supervisores sobre formas efectivas de reducir el estrés, empezando por lo que hicimos un poco hoy, que es describir qué rayos es eso del estrés, cómo se siente en el cuerpo. En segundo lugar, tenemos que ya estar pensando en cierto nivel de intervención e identificación temprana dirigido a posiciones muy particulares que sabemos que en nuestro organigrama presentan mayores riesgos, pero también, como decía, que vamos a tener a un grupo de colaboradores que ya han dado señales y que probablemente necesiten de un nivel de apoyo individualizado, intensivo, porque ya pueden estar teniendo síntomas muy importantes que afectan el bienestar en su vida y por supuesto que también impactan en el trabajo que hacen en la organización. Entonces vamos a estar muy contentas, yo creo, Ivette, de Isabel y HuMind, de que este sea una primera aproximación y que si esto puede motivar a que ustedes pudieran acercarse y pensar en que ustedes que conocen bien a la organización en donde están se podrían beneficiar o hay algunos riesgos psicosociales muy puntuales que podrían empezar a trabajar, pues que lo empiecen a hacer, nosotros estaremos encantados de hacerlo y siempre cerramos con este mensaje que trabajamos en la universidad de ser los que cuidamos unos de otros. Entonces, si eres tú o si tú conoces a alguien que probablemente amerite recibir atención individual intensiva, pues no lo dudes, emprenda una conversación, acércate con alguien que sea experto, porque puedes estar salvando una vida en lo inmediato o, como les decía yo, mejorando la calidad de vida y el bienestar de algo que puede meterse muy lentamente, ser crónico, pero que con los años va desgastando a las personas. Y me parece que con esta diapositiva yo termino. Traté de irme
súper en línea con el tiempo para dejar un minutito, unos minutitos para preguntas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues te agradecemos, Caro, por tu excelente ponencia. De hecho, estás recibiendo muchas felicitaciones de las personas que nos acompañan. Y voy a leer las preguntas que nos están llegando para que nos apoyes a resolver estas dudas. Aquí, bueno, te agradecen por tu ponencia y dice, como encargada de recursos humanos, ¿qué alternativa tengo para que mi equipo logre bienestar de una forma viable, tanto operativa como económicamente en mi empresa? Estás en mute, ok. Perdón. Yo creo que es una gran oportunidad a partir del 2018 de que los psicólogos, los administradores, todos los que les toca estar en recursos humanos, ya veían que estas cosas ocurrían, pero tienen este conflicto, ¿no? Entre hay una necesidad importante, lo que dice la norma y con lo que nosotros estamos de acuerdo es que lo primero es que tenemos que identificar el nivel de riesgo que tenemos y lograr este balance entre una gran oferta que existe ahora de entrenamientos, de asesorías, de capacitaciones, y de poder hacer que el presupuesto rinda de la manera más efectiva posible, ¿no? Porque también pues es una inversión. Yo creo que el que invierte en su equipo va a redituarse en el mediano y en el largo plazo, porque lo revisamos desde la licenciatura, ¿no? La rotación de personal va a ser mucho menor, el ausentismo y si nos vamos a los datos duros de si estamos haciendo ventas o si estamos haciendo lo que quiera que estemos haciendo, siempre tiene que presentarse este proyecto como una gran inversión que nos va a traer beneficios en el corto y en el mediano plazo. A mí me parece que es importante que cuando ustedes eh, vean que hay un área de oportunidad, pues tengan mucho cuidado al elegir a quién se acercan y que como clientes tienen este derecho de revisar cuáles son las credenciales, cuál es la experiencia con la que cuenta. Pues ustedes van a poner en las manos de los especialistas a su organización, ¿no? Con esta apuesta de que es una inversión y que también de repente hay algunas personas que tienen cosas de muy buena fe, pero que a mí me parece que el criterio para hacer una buena inversión y que esta inversión sea compensada, ¿no? Entre la inversión y el, la dificultad que va a ser negociar para que se asigne un presupuesto para eso, pues sea que esté basado en la evidencia, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que ustedes traten de acercarse a consultoras, a profesionales, ¿no? Muchísima gente ahora se está certificando en la Secretaría de Trabajo para poder impartir charlas, cursos, tamizajes, intervenciones muy puntuales con temas, pero pues tienen derecho, como en medicina, a pedir siempre una segunda opinión y a que estén seguros de que están poniendo el capital humano, que es lo más valioso que tienen, en las manos de gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Creo que ese sería mi consejo. Muy bien, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo evaluar el bienestar o condiciones psicológicas de mis empleados? Pues es delicado, es importante. Existen instrumentos, o sea, en México y en Estados Unidos, en Inglaterra, el concepto de bienestar tiene más de 20 años. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que una evaluación o un tamizaje tiene que tener algunos criterios, porque los instrumentos de evaluación, pues son documentos que tardan en construirse y en probarse en grandes números de personas y que están blindados, que tienen que tener algunos datos, por ejemplo, de confiabilidad y de validez que no todo mundo tiene acceso, conoce y que entonces yo creo que lo mejor es que te digo, contactes con un especialista y el especialista probablemente te va a ofrecer un paquete de evaluación, una batería en donde pueda contar con estos instrumentos validados y confiabilizados para población mexicana y que puedan ser el gran termómetro de detectar riesgo, de detectar, porque tú lo que quieres es medir cómo está mi organización y poder, decía yo, pensar
¿qué necesita mi organización en este momento con base a los resultados de ese instrumento? ¿Sería suficiente una cuestión solamente preventiva universal? Tenemos ya casos detectados en donde ameritan grupos particulares, depende de las posiciones en las que se encuentran. Tenemos grupos de alto riesgo, la norma incluso indica cuál es el porcentaje por arriba del cual sí hay riesgo, entonces eso nos obliga a tomar acciones muy puntuales y que nos van a estar incluso auditando para ver si eso ocurre, ¿no? Entonces, otra vez yo te sugiero que te acerques a los autores que han desarrollado estos instrumentos y a personas que hayan adaptado estos para población mexicana para que tú estés teniendo, es como el colesterol, como el COVID, ¿no? Pues necesitas una prueba PCR que no puedes ir a cualquier laboratorio porque entonces ya la inversión, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, acércate a personas que tengan mucha experiencia en esta área. Claro, siguiente pregunta. ¿Ustedes tienen programas específicos para el manejo del estrés dentro de una organización? ¿Podrían enviarnos información por correo? Sí, claro, pues el día de hoy hablamos sobre bienestar, pero hay muchas cosas de las que me parece que íbamos a hablar hacia el final y que puedes consultar en la página, que estamos aprovechando todo esto que se ha hecho desde los laboratorios y desde la ciencia para poder salpicar, divulgar o aterrizar en otros contextos y con mucho gusto en eso estamos. Una más, ¿qué puedo hacer para expresar en mi empresa que necesitamos ayuda, ya que consideran que solo es pérdida de tiempo y no existen políticas de bienestar? ¿Qué está en nuestras manos como empleados? Claro, pues mira, afortunadamente ahora te avala la norma, ¿no? Después de cierto número de trabajadores es una obligación que es por ley, ¿no? Pero generalmente las cosas cuando se piden por la buena y cuando se piden antes de que ocurran las desgracias, siempre la prevención es mucho mejor, ¿no? Entonces, quizá esta charla o los materiales que se publican a través de la página de Facebook de Humane puedan ser un pretexto para acercarse y seguir, ¿no?, la línea de autoridad, siendo como siempre muy respetuosos, para poder proponer que hay gente muy seria, hay inversiones que tal vez en el pasado, como dices, pueden haber parecido que o no se midieron suficientemente los efectos de cómo, por supuesto, que causan mejoras, ¿no? Entonces, yo creo que empezar a hablar y a poner información en las redes, acercarnos a las personas que toman las decisiones y, sí, ahí voy. Y poder, yo creo, demostrar materiales y les digo, hay para los escépticos hay experiencias muy positivas en grandes firmas internacionales en donde también ellos pueden empezar a ver si lo están haciendo todas estas empresas a nivel global, seguramente no están gastando el dinero, lo están haciendo porque por supuesto que esto les representa beneficios en el corto y en el mediano y en el largo plazo. Muy bien. También nos comentan, nosotros como coordinadores tenemos el tema de escuchar algunas charlas con nuestros colaboradores, pero con la distancia y el trabajo desde casa hemos dejado de vernos y ya no hay este acercamiento. ¿Cuál sería la herramienta que puede hacerse llegar para poder orientar a nuestro personal aún habiendo esta distancia? Ay, sí, eso ha sido muy complicado, el contacto humano y que antes había oportunidades de dedicar días completos para que toda la organización estuviera dedicada a salud mental, nos hemos perdido de eso. Pero fíjense que también hemos encontrado que en el contexto de la pandemia hay personas que siguen teniendo actitudes negativas o estigma hacia hablar de estos temas de salud mental y lo que permite el anonimato o lo que permite poder compartir estas charlas en donde te puedes conectar, eh, porque especialmente, desafortunadamente, son o siguen siendo los hombres los que menos se acercan a servicios de salud y mucho menos a servicios de bienestar y salud mental. También lo que ha permitido la pandemia es que se promuevan grupos pequeños en donde puedan conectarse y que entonces ya no sea tan evidente como lo era en la organización, porque tal vez era como Safo el que vaya, ¿no? Porque eso tenía que ver con debilidad o con esta
estos roles o estereotipos del género que a veces se construyen de forma equivocada. También creo que la pandemia ha logrado que yo, por ejemplo, la semana que entra voy a dar un taller y entonces a la hora de la comida todos se van a conectar desde casa para hablar de estos temas de salud mental y a veces las personas se sienten más cómodas, inclusive si tienen apagada su cámara para poder, o algo que jamás hubieran hecho en un nivel presencial, ¿no? Entonces también tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en ocasiones hay organizaciones que necesitan apoyo psicológico para gerentes o para algunos puestos que tienen niveles de estrés muy complicados que tampoco tendrían el tiempo para trasladarse a un consultorio o al despacho de consultoría y que entonces esta posibilidad de poder tener a un psicólogo especialista en temas de estrés laboral y que pueda conectarse con esta persona una hora, un rollo muy confidencial, también ha funcionado bastante bien. Entonces, yo te invito a que empiecen a compartir y a invitar a sus colaboradores porque y además siempre hay un grupo de personas que estarán muy interesadas y casi siempre en la cuestión de la colaboración y se me está yendo la palabra, de casi siempre el chiste es empezar a picar piedra, digamos, y entonces empiezas a jalar a los que no están tan interesados porque algo bueno está pasando ahí, ¿no? Un grupo de, cuando empezaron, por ejemplo, a introducir en las organizaciones estas salas en Google, por ejemplo, que fue como los casos más difundidos, Google, Amazon, Facebook, ¿no? Estas salas de descanso, para meditar, ¿no? Al principio, pues, era un poco raro y ahora es mucho más fácil porque se van quitando estas actitudes, estos estereotipos, estas barreras, ¿no? Entonces también habrá que pensar si pues, habría que empezar a hacerlo y vamos convocando, ¿no? Y cada vez más personas se vuelven a la mirada para acá y vuelven a estar interesados. Doctora Caro, todavía tenemos muchas preguntas, pero el tiempo se está terminando. Yo me comprometo a pasárselas para ver si nos puede apoyar con la respuesta y hacerla llegar a los interesados. Y quiero en este momento ceder la palabra a mi compañera Isabel, que nos quiere también hacer un comentario. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer enormemente la participación de Carolina, sus invaluables, perdón, aportaciones respecto a aquellos aspectos que promueven organizaciones psicológicamente saludables. Bueno, es maravilloso que estemos ya empujando, que estemos, como dice Caro, picando piedra y claro que logrando muchas cosas. Gracias a estas colaboraciones, a estas participaciones, podemos entender, por ejemplo, el contexto en el que se implementa la norma 35, tan famosa ahora, ¿no? Y la importancia que tiene en realidad poder identificar trastornos de estrés, trastornos de ansiedad, sintomatología depresiva, que ya no es un estigma, que ya es algo con lo que, para bien o para mal, convivimos todos los días en diferentes ambientes, en diferentes escenarios. En estos espacios y Humind promoviendo todo el tiempo la salud en el trabajo, bueno, pues generamos talleres totalmente especializados a la organización, con las necesidades de cada una de las empresas, con las necesidades individuales de los colaboradores. Es a través de estos espacios que podemos obtener herramientas para el balance adecuado entre el entorno familiar y el laboral, ¿no? Trabajar con las redes de apoyo social, que son importantísimas para todos estos temas, y que se pueda ir incorporando el estilo de vida saludable a nuestro espacio laboral, que ya no solo sea algo como que meditas o haces yoga o tomas técnicas de respiración o relajación en casa, sino que también lo puedes hacer en breaks, que es dentro de tu jornada laboral. Reitero la invitación y me encanta el botón de alerta de Caro, ¿no? Si tú ves y detectas que tienes un colaborador o incluso un familiar o tú mismo, alguien que esté padeciendo algún tipo de episodio emocional, psicológico, que esté afectando no solo su vida personal, sino ya también la vida laboral, pues bueno, es importantísimo pedir ayuda, no, nada estamos solos. Sí, reitero, pedir ayuda a expertos, especialistas, y que sigamos todos fomentando el bienestar
en general, ¿no? En términos generales, no solo en la organización, sino a nivel personal también. Quiero adelantarles que en el siguiente mes, en junio, tendremos acá un webinar que habla de la ISO 45003. Va a estar muy bueno porque es la primer norma mundial que va a brindar orientación en la gestión de riesgos psicosociales, que está enfocado totalmente a la salud psicológica en el trabajo. Y bueno, pues estamos en una etapa donde apoyar la salud mental se volvió de las cosas más importantes y relevantes, ¿no? Para todos, para líderes, para estudiantes, para médicos, ya no es un tema aislado, ya está aquí inmerso en nosotros. Y pues bueno, en HuMind saben que seguimos contribuyendo en la creación de entornos positivos, tanto entornos personales como entornos laborales. Manténganse pendientes de todas nuestras publicaciones en nuestras redes, suscríbanse a nuestros newsletters, siempre estamos tratando de llevarles información y tendencias en los cambios de las culturas organizacionales de todo el mundo. Y pues bueno, muchísimas gracias, Carolina, un placer tenerte acá. Gracias, al contrario, muy correspondido. Gracias a todos por acompañarnos. Acá les dejamos nuestros datos, ya saben, y pues nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.